Un agujero negro es una región del espacio en la que hay tal cantidad de masa concentrada que ningún objeto que esté en su cercanía puede escapar de su campo gravitatorio. Sí existen los agujeros negros. Los astrónomos han encontrado diversos objetos que solo se pueden explicar como agujeros negros. Son objetos que son muy oscuros, pero tienen una fuerte interacción con el gas, las estrellas, incluso el espacio que hay alrededor. Son tan oscuros que realmente no podemos detectarlo, por eso se llaman agujeros negros. Y si no fueran agujeros negros, debería ser algo todavía más exótico. La masa típica de un agujero negro estelar es de 10 veces la masa solar, es decir, 10 a la 31 kilogramos. Los astrónomos creen que en el centro de muchas galaxias existen agujeros negros supermasivos, en torno a 1 millón de veces la masa del Sol, es decir, 10 a la 36 kilogramos. El tamaño típico de un agujero negro de la masa solar sería de 3 kilómetros, así el de 10 veces la masa solar sería de 30 kilómetros y el de 1 millón de veces la masa solar sería de 3 millones de kilómetros. Bueno, afortunadamente todos los agujeros negros están tan lejos de la Tierra que no pueden poner en peligro ni nuestro sistema solar ni tampoco la Tierra. De hecho, el agujero negro que está más cercano a la Tierra se ha encontrado estar al centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero aún esto está a una distancia de 27.000 años luces, lo que significa que si podríamos viajar a la velocidad de la luz, o sea 300.000 kilómetros al segundo, aún en este caso necesitaríamos 27.000 años para llegar allí. Entonces esto significa que también si un agujero negro tiene una masa de millones de veces cuanta la del Sol, afortunadamente están todos tan lejos que no hay que preocuparse. No, las estrellas como el Sol no son lo bastante masivas para convertirse en agujeros negros. Lo que sucederá dentro de varios miles de millones de años es que expulsará sus capas externas y quedará nada más que el núcleo en forma de enana blanca. Una enana blanca es una bola de carbono y oxígeno que ya no produce energía por fusión nuclear, pero que brilla debido a su alta temperatura. La masa típica de una enana blanca es del orden de la masa del Sol, pero su diámetro es solamente el tamaño del diámetro de la Tierra, es decir, como una centésima parte del diámetro del Sol actual. El agujero negro más grande conocido está en el núcleo de la galaxia M87, que es una galaxia elíptica gigante en la dirección de Virgo. Este agujero negro supermasivo tiene una masa de unos 3.000 millones de veces la masa del Sol y por tanto su horizonte tiene un diámetro de unos 18.000 millones de kilómetros, que equivale como al doble de la órbita de Plutón, que solía ser el planeta conocido más lejano al Sol. Lo que ocurre cuando un objeto o una persona se acerca a un agujero negro depende fundamentalmente de la masa del agujero negro. Si estamos hablando de un agujero negro del tamaño solar, digamos de 5, 6, 10 masas solares, lo que va a ocurrir es un efecto de marea muy fuerte. Es un efecto de marea igual que el que ocurre entre la Luna y la Tierra, pero muchísimo más potente. Eso quiere decir que a medida que el observador o el objeto va cayendo al agujero negro, la diferencia de gravedad entre un extremo y otro del objeto puede ser tan fuerte que puede llegar a romperlo, a destruirlo. Ese sería el efecto cerca de un agujero negro de tamaño solar. Si el agujero negro es supermasivo, estamos hablando de 1 millón de masas solares o 10 millones de masas solares, el efecto de marea ya no es tan exagerado como en un agujero negro pequeño. Otro efecto que se produce cuando uno se aproxima a un agujero negro es que, visto desde fuera, desde un observador externo, el objeto o el observador que cae al agujero negro sufre una dilatación temporal, es decir, el tiempo discurre más despacio para el observador que está cayendo. Y a la vez, la luz que emite ese objeto o ese observador cayendo al agujero negro se enrojece, que es un efecto conocido como desplazamiento al rojo gravitatorio.
Un agujero negro de masa de tamaño solar se forma cuando la estrella, estamos hablando de estrellas típicas de 3, 4, 5 masas solares, su energía interna deja de funcionar, es decir, las reacciones nucleares que la mantienen luminosa se apagan y entonces la gravedad vence a esa energía termonuclear y entonces la estrella se empieza a colapsar. Si esa masa es del orden de 3, 4 masas solares, el colapso no se detiene y llega un momento en que la densidad es tan alta, es una masa grande y un tamaño muy pequeño, que se forma un agujero negro, que es una zona donde, como ya sabemos, ni siquiera la luz puede escapar. Eso en cuanto a agujeros negros de tamaño solar, digamos. Para los agujeros negros de tamaño 1 millón de masas solares o de tamaño galáctico, el proceso de formación no lo sabemos. Hay varias hipótesis, una de ellas puede ser que sea el colapso de nubes de gas gigantes que colapsan y el procedimiento sería más o menos igual, o por la colisión de varios agujeros negros, o una combinación de ambos eventos. Los científicos han descubierto varias docenas de agujeros negros en galaxias cercanas a la nuestra y otros muchos en galaxias lejanas llamadas cuásares. En nuestra propia Vía Láctea existen 1 o 2 docenas de agujeros negros de masa estelar y otros varios de masas intermedias. Se cree que en casi todas las galaxias en su núcleo existe un agujero negro supermasivo y que pueda haber miles de agujeros negros de masa estelar en cada una de las miles de millones de galaxias de nuestro universo. Es importante conocer cuántos de estos objetos hay para saber cómo de comunes son en nuestro universo. Nada de lo que cae en un agujero negro puede volver a escapar, al menos en su forma original. Lo que sí predice la teoría cuántica es que del propio material del espacio se pueden formar parejas virtuales de partícula y antipartícula, que sobreviven durante periodos muy cortos de tiempo. Después se cancelan y desaparecen. Si una de estas partículas cae dentro del agujero negro y la otra partícula cae fuera, no podrían cancelarse y no desaparecerían. Esto se ve como una emisión de radiación por parte del agujero negro y por tanto una pérdida pequeña de su masa. Esta pequeña cantidad de masa integrada a lo largo del tiempo, durante miles de millones de años de vida de un agujero negro, puede causar que el agujero negro llegue a disiparse completamente. Este tipo de radiación se denomina radiación de Hawking en honor al físico Stephen Hawking, que la descubrió por primera vez. En el caso de los agujeros negros conviene pensar en la gravedad como una curvatura en el espacio-tiempo, así como como nos lo presentó Albert Einstein. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, una masa curva el espacio que le rodea. Así, para cuerpos poco pesados como sería la Tierra, el efecto es mínimo y no puede detectarse. Pero si vamos ya a cuerpos un poco más pesados como sería el Sol, este efecto ya puede detectarse. Hay muchísimas formas de detectarlo, pero una de ellas sería calcular la órbita de Mercurio y ver cómo Mercurio es arrastrado un poco hacia el Sol debido a los efectos por la distorsión de la curvatura del espacio-tiempo. Y si ya hablamos de cuerpos mucho más pesados como los agujeros negros, estos efectos de la curvatura serían ya enormes. Pues los agujeros negros se detectan debido al gran campo gravitatorio que poseen. Si tenemos en una zona del espacio una gran masa concentrada en un punto muy pequeño, podemos estar seguros de que ahí tenemos un agujero negro. Además, la materia, a la medida que se va acercando al horizonte de sucesos, libera una gran cantidad de energía que va desde los rayos X hasta las ondas de radio. Esa energía se puede detectar y ya se ha detectado en varias fuentes. Además, esta energía tiene unas características especiales debido a la presencia del agujero negro.
Ciertamente no se sabe lo que ocurre dentro de un agujero negro. Lo que sí se sabe es que las propias leyes de la física, como la relatividad general, que operan fuera de los agujeros negros, dentro no tienen sentido. Por ejemplo, el espacio y el tiempo intercambian papeles, la propia teoría de la relatividad general predice que hay singularidades infinitos. Sabemos que falla ahí la teoría, a pesar de lo cual eso no deja de hacer a los agujeros negros unos objetos interesantísimos, puesto que ahí se dan cita no solamente una gravedad muy fuerte, sino también efectos de la mecánica cuántica, como por ejemplo la radiación de Hawking. Hay una conjetura, que aunque no esté estrictamente probada, creemos que es cierta, y es que un agujero negro se define exclusivamente por 3 parámetros: su masa, su carga eléctrica y su velocidad de rotación. En astrofísica, en realidad, la carga eléctrica nunca es relevante porque las cargas acaban anulándose y todos los agujeros negros que hay en el universo pensamos que son neutros. Es decir, que hay solamente 2 parámetros que los definen en la práctica: la masa y si el agujero negro gira o no. En el caso de que un agujero negro no gire, se llama un agujero negro de Schwarzschild. Cuando gira con velocidad máxima, con velocidad angular de rotación máxima, se llama un agujero negro de Kerr. Además de esto, los agujeros negros los distinguimos también por su tamaño. Se ha especulado con la posibilidad de que existan microagujeros negros, incluso del tamaño de una partícula elemental, que pueden haber existido en los orígenes del universo y que se habrían evaporado muy rápidamente por radiación Hawking. En el universo lo que observamos en la actualidad son 2 grandes clases de agujeros negros y quizás una tercera. La primera clase son los agujeros negros de tamaño estelar, cuya masa es del orden de unas 2, 3, 10 veces la masa del Sol. Tenemos otra gran familia que son los agujeros negros gigantes o supermasivos, cuya masa es de millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Y últimamente estamos empezando a tener evidencias de que hay una clase intermedia de agujeros negros con una masa de centenares o miles de veces la masa del Sol. No. La materia solo queda atrapada una vez que traspasa el horizonte de sucesos. Una vez que traspasa este horizonte queda dentro del agujero negro y no puede salir. Si la materia no llega nunca, o la energía no llega nunca a atravesar el horizonte de sucesos, el agujero negro se comporta como cualquier otro objeto con un campo gravitatorio correspondiente a la masa del agujero negro. Hasta ahora solo pasa en las películas y en los libros de ciencia ficción. Cuando un material cae en un agujero negro queda atrapado y no puede salir por otra parte del universo por un agujero blanco. La teoría de la relatividad sí permite la existencia de agujeros de gusano, que son atajos entre 2 puntos en el espacio-tiempo. Pero la teoría también dice que cualquier cosa que entraría en un agujero de gusano colapsaría.